Bajando las escaleras, escuché muchas risas en la sala. Mi nuera le estaba mostrando la casa a un comprador. «Esta casa podría albergar momias», se rieron. Cuando entré, ella me enfrentó. «Ya vas para un asilo, no mandas en nada». Yo solo respondí: «Te vas a pudrir en la cárcel». La sala se quedó helada. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Mi nombre es Adriana y tengo 61 años. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia nuera intentaría echarme de la casa donde viví los últimos 35 años, la casa donde crié a mi hijo Cameron, donde enterré a mi esposo hace 4 años. Pero ese martes por la tarde, mientras bajaba las escaleras para tomar mi té de la tarde, escuché risas que me helaron la sangre. «¡Esta casa podría albergar momias!». La voz de Kiara resonaba desde la sala, seguida de carcajadas que no reconocí. Me detuve en el último escalón, mi mano aferrada al pasamanos de madera que había pulido tantas veces a lo largo de los años. Desde donde estaba podía ver perfectamente la escena. Kiara, mi nuera de 32 años, estaba parada en el centro de mi sala, gesticulando dramáticamente hacia las paredes donde colgaban los retratos de mi familia. A su lado había un hombre con traje gris que tomaba notas en una libreta, claramente un agente inmobiliario. Una pareja joven miraba alrededor con expresiones de asco apenas disimulado. «Como pueden ver, la decoración es bastante anticuada», continuó Kiara, su voz cargada de desprecio. «Pero tiene buenos huesos. Una vez que saquen toda esta porquería vintage, podría ser realmente hermosa». Ah, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Porquería vintage? Esos muebles los había elegido cuidadosamente con mi difunto esposo Robert. Cada pieza tenía una historia, un recuerdo. La mesa de centro de roble donde Cameron había hecho su tarea durante años, el sofá donde Robert y yo nos acurrucábamos para ver películas los fines de semana. ¿Y la propietaria actual?, preguntó la mujer joven, mirando hacia arriba como si esperara verme aparecer en cualquier momento. Kiara soltó una risita que me hizo sentir náuseas. «Oh, ella ya no es problema. Está perdiendo la cabeza, ¿saben? Demencia senil. Ya hemos hablado con varios hogares de ancianos. Es solo cuestión de tiempo antes de que la internemos». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Demencia senil? ¿Hogares de ancianos? Mi mente estaba perfectamente clara. Podía recordar cada conversación, cada fecha importante, cada detalle de mi vida cotidiana. El único problema que tenía era que a veces me olvidaba de dónde había puesto mis llaves, algo completamente normal para cualquier persona de mi edad. «Qué triste», murmuró el agente inmobiliario, pero su tono no sonaba triste en absoluto. Sonaba como si estuviera calculando números. «¿Tiene algún tipo de poder legal sobre la propiedad?». «Por supuesto», respondió Kiara con confianza. «Mi esposo es su único hijo. Tenemos todos los documentos necesarios. La casa estará en el mercado la próxima semana». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Yo nunca había firmado nada que le diera a Cameron o a Kiara el derecho de vender mi casa. Esta era mi casa, comprada con el dinero que Robert y yo habíamos ahorrado durante décadas de trabajo duro. No podía quedarme escondida en las escaleras por más tiempo. Con toda la dignidad que pude reunir, bajé el último escalón y entré a la sala. El silencio fue inmediato y palpable. «¿Adriana?». Kiara se volteó hacia mí. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo antes de recomponerse. «No sabía que estabas despierta. Pensé que estabas tomando tu siesta». «No tomo siestas», dije con voz firme, mirando directamente a los ojos de cada persona en la habitación. «Y esta es mi casa». El agente inmobiliario carraspeó incómodamente. La pareja joven intercambió miradas nerviosas, pero Kiara mantuvo su compostura con una frialdad que me asustó. «Adriana, cariño», dijo con esa voz dulzona que usaba cuando quería manipularme. «Ya hablamos de esto. No puedes seguir viviendo sola. Es peligroso para alguien en tu condición». «¿Mi condición?», repetí,
sintiendo cómo la rabia comenzaba a burbujear en mi pecho. ¿Sabes a qué me refiero? Kiara se acercó a mí con pasos calculados. Los episodios de confusión, olvidar las cosas, dejar la estufa encendida. Cameron y yo estamos preocupados por ti. Mentiras, todo eran mentiras. Nunca había dejado la estufa encendida. Nunca había tenido episodios de confusión. Pero mientras Kiara hablaba, pude ver en los rostros de los extraños que le creían, que me veían como una anciana senil, una carga, un obstáculo para que esta mujer joven y vibrante pudiera vender una hermosa propiedad. «Ya vas para un asilo», continuó Kiara, su máscara de preocupación cayéndose completamente. «No mandas en nada». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una furia y una certeza que me sorprendieron incluso a mí misma. «Te vas a pudrir en la cárcel». La sala se quedó completamente helada. El agente inmobiliario soltó su libreta. La pareja joven dio un paso atrás. Kiara palideció, pero rápidamente se recuperó, riéndose nerviosamente. «¿Ven? Esto es exactamente de lo que hablo. Delirios paranoides. Es muy común en personas con demencia». Pero yo no había terminado. Me acerqué a Kiara, manteniendo mi voz baja pero lo suficientemente clara para que todos pudieran escuchar. «Sé exactamente lo que has estado haciendo, Kiara, y tengo pruebas». Por un momento vi un destello de pánico real en sus ojos antes de que volviera a componer su actuación. «Creo que deberían irse», le dijo al agente inmobiliario. «Como pueden ver, esto no es un buen momento». Mientras los extraños salían de mi casa murmurando entre ellos, Kiara se quedó parada en mi sala, ya no fingiendo ser la nuera preocupada. La máscara había caído completamente. «No tienes idea de en qué te has metido, Adriana», murmuró con una sonrisa fría. Pero ella era quien no tenía idea. Durante meses había estado fingiendo ser la anciana confundida que ella necesitaba que fuera. Pero todo este tiempo había estado observando, documentando, preparándome. Cameron llegaría a casa en 1 hora y finalmente sabría la verdad sobre la mujer con la que se había casado. Hace 3 años, cuando Cameron trajo a Kiara a casa por primera vez, pensé que había encontrado a la mujer perfecta. Era hermosa, encantadora, sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Tenía esa sonrisa que iluminaba la habitación y esa forma de hacer que te sintieras como la persona más importante del mundo cuando te hablaba. «Señora Martínez», me había dicho esa primera noche, tomando mis manos entre las suyas. «Cameron me ha contado tanto sobre usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso. Robert acababa de morir 6 meses antes, y yo estaba sumergida en un dolor que parecía no tener fin». Kiara llegó como un rayo de sol en mi vida gris. Se ofrecía a ayudarme con las compras. Insistía en preparar la cena cuando venía de visita. Me escuchaba cuando necesitaba hablar sobre Robert. Cameron estaba radiante de felicidad, y después de verlo sufrir tanto por la muerte de su padre, su alegría era todo lo que yo quería. La boda fue pequeña, pero hermosa. Kiara insistió en que fuera en el jardín de mi casa, diciéndome que quería que Robert estuviera presente de alguna manera. Lloré durante toda la ceremonia, pensando en lo orgulloso que habría estado Robert de ver a nuestro hijo tan feliz. Pero las cosas comenzaron a cambiar poco después de la luna de miel. Al principio fueron comentarios pequeños, tan sutiles que pensé que los había imaginado. «Adriana, ¿estás segura de que pagaste la factura de la luz? Porque llegó un aviso de corte». Cuando yo insistía en que sí la había pagado, ella sonreía con esa expresión de paciencia forzada. «Está bien, cariño. A todos nos pasa. La edad nos afecta a todos». Cameron no notaba nada al principio. Estaba absorto en su nuevo trabajo como supervisor en la planta de manufactura, trabajando turnos largos para impresionar a sus jefes. Cuando llegaba a casa por las noches, Kiara ya había plantado las semillas de duda. «Tu mamá se veía un poco confundida hoy», le decía mientras preparaban la cena. Se olvidó de que habíamos quedado en almorzar, y cuando llegué, todavía estaba en pijama. Estoy preocupada por ella. Yo podía escuchar estas conversaciones desde mi habitación arriba. Nunca habíamos quedado en almorzar. Kiara simplemente había aparecido sin avisar, y actuó como si yo hubiera olvidado nuestros planes inexistentes.
Los incidentes se volvieron más frecuentes y más elaborados. Kiara comenzó a mover mis cosas y luego expresaba preocupación cuando yo no podía encontrarlas. ¿Pusiste las llaves del auto en el refrigerador otra vez?, me preguntaba con voz llena de falsa compasión mientras Cameron observaba con creciente alarma. Un día encontré mis medicamentos para la presión arterial en el cajón de los cubiertos. Cuando se lo mencioné a Cameron, Kiara inmediatamente saltó en su defensa. «Cariño, yo te vi ponerlos ahí ayer. ¿No recuerdas? Estabas hablando sobre lo difícil que era recordar dónde habías puesto las cosas». «Yo nunca dije eso», protesté, pero pude ver en los ojos de mi hijo que ya no estaba seguro de creerme. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando Kiara convenció a Cameron de que yo había dejado la estufa encendida toda la noche. Llegaron a casa esa mañana y encontraron una olla vacía en la estufa, con el quemador en temperatura alta. Yo insistí en que nunca había cocinado nada la noche anterior, que había cenado un sándwich y me había ido a dormir temprano, pero la evidencia estaba ahí, y Kiara estaba lista con una explicación perfecta. «Esto es exactamente lo que me preocupa», le dijo a Cameron mientras yo estaba parada ahí sintiéndome como una criminal. ¿Y si hubiera causado un incendio? ¿Y si se hubiera lastimado? No podemos ignorar esto por más tiempo. Esa noche escuché a Cameron llorar en su antigua habitación. Kiara lo consolaba con voz suave, pero yo podía escuchar las palabras que estaba plantando en su cabeza como semillas venenosas. «Sé que es difícil, amor, pero tenemos que pensar en lo que es mejor para ella. No puede seguir viviendo sola». Fue entonces cuando decidí dejar de luchar contra la narrativa que Kiara estaba construyendo. Si quería que yo fuera una anciana confundida, entonces eso es lo que sería. Pero mientras fingía estar perdiendo la cabeza, comencé a prestar mucha más atención a todo lo que Kiara hacía cuando pensaba que nadie estaba mirando. Comencé a notar cosas extrañas, cartas que llegaban a mi dirección pero con nombres que no reconocía. Kiara siempre se ofrecía a recoger el correo, diciéndome que no me preocupara por esas molestias administrativas. Pero una tarde, cuando ella pensó que estaba durmiendo mi siesta obligatoria, la vi a través de la ventana de mi habitación, abriendo sobres que claramente no estaban dirigidos a ninguno de nosotros. Había llamadas telefónicas que ella tomaba en voz baja, caminando hacia el jardín trasero, donde pensaba que no podía escucharla. «Sí, tengo toda la información que necesitas», la escuché decir una vez. «Nombre completo, número de seguro social, fecha de nacimiento. Es perfecta para lo que necesitamos». Más, comencé a fingir episodios de confusión más dramáticos, lo que me daba la excusa perfecta para deambular por la casa sin despertar sospechas. Kiara había convertido el pequeño estudio de Robert en su oficina personal, y comencé a notar que siempre mantenía ciertos cajones cerrados con llave. Una tarde, mientras ella estaba en el supermercado y Cameron en el trabajo, logré forzar uno de esos cajones. Lo que encontré me hizo sentir físicamente enferma. Había copias de documentos gubernamentales con mi nombre y información personal, pero las solicitudes eran para beneficios que yo nunca había solicitado. Había cartas de organizaciones de asistencia para ancianos vulnerables, todas dirigidas a mí, pero solicitando información que yo jamás habría compartido. Y había algo más. Un cuaderno donde Kiara había documentado meticulosamente mis episodios de demencia, con fechas, horas y descripciones detalladas de comportamientos que yo sabía que nunca habían ocurrido. Era como leer una obra de ficción sobre mi propia vida, excepto que esta ficción estaba siendo usada para destruir mi credibilidad y mi autonomía. Esa noche, cuando Cameron llegó a casa, Kiara ya tenía preparado su reporte diario. «Tu mamá tuvo un día difícil hoy», le dijo con voz preocupada. «Se pasó horas buscando algo en el estudio de tu papá. Cuando le pregunté qué buscaba, no pudo recordarlo. Creo que es hora de que hablemos seriamente sobre las opciones de cuidado». Cameron me miró con esos ojos llenos de amor y dolor que me partieron el corazón. Mi propio hijo estaba siendo manipulado para creer que su madre se estaba desvaneciendo ante sus ojos,
y no había nada que yo pudiera hacer sin sonar exactamente como la mujer demente que Kiara estaba pintando. Pero ahora, después de la humillación de esta tarde, después de escucharla planear vender mi casa como si yo ya estuviera muerta, sabía que había llegado el momento de dejar de fingir. Cameron estaría llegando a casa en cualquier momento, y esta vez yo tendría las pruebas que necesitaba para mostrarle exactamente quién era la mujer con la que se había casado. Cuando escuché el auto de Cameron en la entrada, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Había esperado este momento durante meses, pero ahora que había llegado, una parte de mí temía lo que estaba a punto de revelar. No solo sobre Kiara, sino sobre la facilidad con la que había logrado engañar a nuestro hijo. Kiara se había retirado a su oficina improvisada después de la confrontación con los compradores, probablemente para reagruparse y planear su próximo movimiento. Desde mi posición en la sala, podía escuchar el tecleo frenético de su laptop. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, documentando el episodio de esta tarde para su narrativa de mi deterioro mental. La puerta principal se abrió y Cameron entró, con esa expresión cansada que había llevado en el rostro durante los últimos meses. A los 35 años, mi hijo había desarrollado arrugas prematuras alrededor de los ojos, líneas de estrés que no tenía antes de casarse con Kiara. Su cabello castaño, que siempre había sido su orgullo, ahora mostraba canas en las sienes. «Hola, mamá», me saludó con una sonrisa forzada, dejando su lonchera en la mesa junto a la puerta. «¿Cómo estuvo tu día?» Antes de que pudiera responder, Kiara apareció como un tornado desde el pasillo, su rostro mostrando una mezcla perfectamente calculada de preocupación y agotamiento. «Oh, Cameron, gracias a Dios que llegaste», dijo, corriendo hacia él y echándose en sus brazos. «Tu mamá tuvo uno de sus peores episodios hoy. Estoy realmente asustada». Vi cómo los hombros de mi hijo se tensaron inmediatamente. «¿Qué pasó?» «Traje a unos posibles compradores para que vieran la casa», comenzó Kiara, y noté cómo había reformulado completamente la situación. Pensé que estaría durmiendo su siesta, pero apareció y comenzó a gritarles que se fueran. Les dijo cosas horribles, Cameron. Incluso me amenazó diciéndome que iba a ir a la cárcel. Los pobres compradores salieron corriendo. Cameron me miró con esa expresión que había aprendido a odiar, lástima mezclada con frustración. «Mamá, ya hablamos de esto. La casa es demasiado grande para ti. Necesitas estar en un lugar donde puedan cuidarte apropiadamente». «Siéntate, Cameron», dije con voz firme. «Hay cosas que necesitas saber sobre tu esposa». Kiara se rió nerviosamente. «¿Ves? Ahí va otra vez con sus fantasías paranoides». Pero me dirigí directamente al estudio de Robert, con Cameron siguiéndome y Kiara pisándome los talones. Abrí el cajón que había forzado esa tarde y saqué todo el contenido. Los documentos falsificados, las cartas de organizaciones de beneficencia, el cuaderno con las mentiras documentadas sobre mi salud mental. «¿Qué es todo esto?», preguntó Cameron, tomando uno de los documentos. «Tu esposa ha estado usando mi identidad para solicitar beneficios gubernamentales fraudulentos», dije, observando cómo el color se drenaba del rostro de Kiara. «Mira las fechas en esas solicitudes, todas firmadas en días cuando yo supuestamente estaba teniendo episodios de confusión». Cameron examinó los papeles, su ceño frunciéndose más con cada página. «Estos son solicitudes para asistencia médica de emergencia para ancianos de bajos recursos. Mamá, tú no calificas para esto. Tienes tu propio seguro médico». «Exactamente», dije, sintiendo una mezcla de alivio y dolor al ver que mi hijo finalmente estaba empezando a comprender. «Y mira esto». Le entregué el cuaderno donde Kiara había documentado mis supuestos episodios. Cameron lo abrió y comenzó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión a horror. 23 de marzo. Paciente mostró signos severos de desorientación, no reconoció objetos familiares, leyó en voz alta. «Kiara, yo estuve aquí ese día. Mamá estaba perfectamente bien. Cenamos juntos y vimos una película». Kiara había estado retrocediendo lentamente hacia la puerta, pero ahora se quedó inmóvil. «Cameron, cariño, puedo explicar». 5 de abril.
Paciente dejó la estufa encendida toda la noche, representando un peligro severo de incendio. Continuó leyendo Cameron. Su voz se volvía más fría con cada palabra. Kiara, ¿tú escribiste esto? La máscara de Kiara finalmente se desplomó por completo. Ya no fingía ser la nuera preocupada. Era necesario, dijo con una voz que yo nunca había escuchado antes, fría y calculadora. Ella se estaba interponiendo en nuestros planes. ¿Nuestros planes? Cameron dejó caer el cuaderno. ¿De qué carajo estás hablando? Esta casa vale $400,000, Cameron, y ella va a vivir para siempre. ¿Cuándo íbamos a poder tener nuestra propia vida? ¿Cuándo íbamos a poder empezar nuestra familia? Las palabras salieron de ella como veneno, revelando años de resentimiento que había mantenido cuidadosamente oculto. Cada vez que hablábamos de comprar nuestra propia casa, tú decías que no podíamos dejar a tu mamá sola. Cada vez que yo sugería mudarnos, tú insistías en que ella nos necesitaba. Cameron estaba pálido como un fantasma. Entonces decidiste volverla loca. «No está loca», gritó Kiara, perdiendo completamente el control. Solo necesitaba parecer lo suficientemente confundida como para que pudiéramos tomar control de sus finanzas. ¿Sabes cuánto dinero está desperdiciando en esa casa todos los meses? $2,300 en gastos de mantenimiento, impuestos, servicios. Dinero que podría ser nuestro. Sentí como si hubiera recibido una puñalada. No por las palabras de Kiara, sino por la expresión de mi hijo. El dolor en sus ojos era tan profundo que quise abrazarlo y protegerlo como cuando era niño. Pero ya no era un niño, y esta era una lección que tenía que aprender solo. ¿Y los beneficios fraudulentos?, preguntó Cameron con voz quebrada. Kiara se encogió de hombros, como si fuera algo insignificante. Dinero fácil. Tu mamá tiene toda la información personal necesaria y estas organizaciones están desesperadas por ayudar a ancianos vulnerables. Solo solicité asistencia médica de emergencia, programas de comida, subsidios de vivienda, pequeñas cantidades que nadie iba a notar. ¿Pequeñas cantidades? Tomé uno de los documentos y se lo mostré a Cameron. Esta solicitud sola es por $3,000 mensuales en asistencia combinada. Cameron hizo cálculos rápidos en su cabeza. Kiara, esto es un delito mayor. Si te atrapan, podrías ir a prisión por años. Por primera vez desde que comenzó toda esta confrontación, vi miedo real en los ojos de Kiara. No van a atraparme, dijo, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. No hay manera de que puedan probar que yo. ¿Que tú qué?, interrumpí. ¿Que forjaste mi firma en todos estos documentos? Porque tengo algo más que mostrarte. Regresé a mi habitación y saqué la pequeña grabadora digital que había estado usando durante las últimas semanas. La había escondido en mi cartera cada vez que Kiara venía a visitarme, documentando sus conversaciones telefónicas sospechosas, sus comentarios cuando pensaba que yo no podía escucharla. Durante las últimas 3 semanas he estado grabando todo, dije, presionando el botón de reproducir. La voz de Kiara llenó la habitación. Sí, tengo toda la información que necesitas. Nombre completo, número de seguro social, fecha de nacimiento. Es perfecta para lo que necesitamos, una vieja rica que nadie va a extrañar. Cameron se sentó pesadamente en la silla del escritorio de su padre, su cabeza entre sus manos. Dios mío, Kiara, ¿qué has hecho? Pero Kiara no había terminado de revelarse completamente. ¿Sabes qué, Cameron? No me arrepiento de nada. Tu madre es una anciana egoísta que se aferra a una casa que es demasiado grande para ella, mientras nosotros vivimos como inquilinos en nuestra propia vida. Si hubiera cooperado desde el principio, nada de esto habría sido necesario. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Cameron se levantó lentamente, y por primera vez en meses, vi al hombre fuerte que había criado en lugar del esposo manipulado en el que se había convertido. «Sal de esta casa», dijo con una voz que no admitía discusión. «Ahora». Kiara lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Me estás echando?» «Cameron, soy tu esposa». «Ya no», respondió él. «Y si no estás fuera de aquí en 1 hora, voy a llamar a la policía yo mismo».
Mientras Kiara subía las escaleras para empacar sus cosas, Cameron y yo nos quedamos solos en el estudio. Por primera vez en años, mi hijo me abrazó como solía hacerlo cuando era pequeño. «Lo siento mucho, mamá», susurró contra mi hombro. «Siento haber dudado de ti. Siento haber permitido que esto llegara tan lejos». «Está bien, mijo», le dije, aunque mi corazón todavía estaba roto por todo lo que habíamos perdido. «Lo importante es que ahora sabes la verdad». Pero mientras consolaba a mi hijo, sabía que esto no había terminado. Kiara no era el tipo de mujer que se rendiría fácilmente, y había demasiado dinero en juego para que simplemente desapareciera de nuestras vidas. Desde arriba, podíamos escuchar cajones cerrándose con fuerza y el sonido de maletas siendo arrastradas, pero también escuché algo más. Kiara hablando por teléfono en voz baja, y las pocas palabras que pude distinguir me helaron la sangre. «Va a ser más difícil de lo que pensábamos, pero todavía tenemos opciones». 2 días después de que Kiara se fuera de la casa, pensé que finalmente podríamos tener algo de paz. Cameron había tomado algunos días libres del trabajo para procesar todo lo que había descubierto sobre su esposa, y yo había comenzado a sentir que mi hogar era realmente mío otra vez. Pero debería haber sabido que Kiara no se rendiría tan fácilmente. El primer indicio de que algo estaba mal llegó cuando Cameron recibió una llamada de su jefe el miércoles por la mañana. Estábamos desayunando tranquilamente, él leyendo el periódico mientras yo preparaba sus huevos revueltos, cuando su teléfono sonó. «Señor Martínez, necesito que venga a mi oficina inmediatamente». Escuché la voz tensa de su supervisor a través del altavoz. «Hay una situación que necesitamos discutir». Cameron y yo intercambiamos miradas de preocupación. «¿Pasa algo malo, señor Johnson?» «Prefiero no discutir esto por teléfono. ¿Puede estar aquí en 1 hora?» Después de colgar, Cameron se quedó mirando su teléfono con expresión confundida. «No tengo idea de qué puede ser. Mi desempeño ha sido excelente últimamente». Tenía un mal presentimiento, pero no quería alarmar a Cameron innecesariamente. «Ve y averigua qué pasa. Probablemente no es nada importante». Pero cuando Cameron regresó 3 horas después, su rostro estaba gris como ceniza. «Me suspendieron», dijo, dejándose caer en el sofá de la sala. «Suspensión sin goce de sueldo mientras investigan acusaciones de fraude». Mi sangre se heló. ¿Fraude? ¿De qué tipo? Alguien presentó una denuncia anónima alegando que he estado falsificando hojas de tiempo y robando materiales de la planta. Cameron pasó sus manos por su cabello, visiblemente angustiado. «Dijeron que tienen documentos que prueban que he estado reportando horas extras que no trabajé y que he estado vendiendo equipo de la compañía. El patrón era demasiado familiar». «¿Te mostraron esos documentos?» «Sí, y mamá, se ven reales. Mi firma está en hojas de tiempo que juro que nunca llené. Hay fotografías de equipo supuestamente en mi auto, pero yo nunca he tomado nada del trabajo». Me senté junto a él, mi mente trabajando furiosamente. «Cameron, ¿quién tenía acceso a tus cosas en casa? ¿Quién podría haber falsificado tu firma?» Vio la realización aparecer en sus ojos lentamente. «Kiara, ella. Ella siempre decía que practicaba caligrafía como hobby. Siempre me pedía que firmara cosas aleatorias para que pudiera copiar mi estilo de escritura. ¿Y las fotografías? Podría haberlas tomado cualquier día cuando yo estaba cargando herramientas prestadas para proyectos de la casa, o cuando ayudé a mi compañero de trabajo a mover algunas cosas». Cameron se puso de pie, comenzando a caminar de un lado a otro. «Dios mío, ella lo planificó todo». Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. El número era desconocido, pero decidí contestar. «¿Señora Martínez?» La voz era femenina, profesional. «Soy la trabajadora social María González del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Necesito programar una visita de evaluación de bienestar para usted». Mi estómago se revolvió. ¿Una evaluación de bienestar? No entiendo. Hemos recibido múltiples reportes de preocupación sobre su seguridad y bienestar. Alguien allegado a usted ha expresado inquietudes sobre su capacidad de vivir independientemente. Cameron me estaba mirando con alarma creciente.
Le hice señas para que se acercara y puse el teléfono en altavoz. ¿Quién hizo estos reportes?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No puedo revelar esa información, pero la persona que llamó tenía conocimiento detallado de incidentes específicos. Mencionó problemas con electrodomésticos dejados encendidos, confusión sobre fechas y citas, y episodios de comportamiento agresivo hacia cuidadores. Todo eso son mentiras, dije firmemente. Entiendo que puede ser difícil admitir cuando necesitamos ayuda, señora Martínez. Por eso es importante que hagamos una evaluación objetiva. ¿Estaría disponible mañana por la tarde? Miré a Cameron, que estaba negando con la cabeza vigorosamente. No, no estoy disponible. Y no consiento a ninguna evaluación. Hubo una pausa. Señora Martínez, tengo que informarle que si usted se niega a cooperar, podemos obtener una orden judicial para una evaluación involuntaria, especialmente considerando que también hemos recibido documentos médicos que sugieren un deterioro cognitivo progresivo. ¿Qué documentos médicos? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Reportes de un médico que ha estado monitoreando su condición durante los últimos 6 meses, Dr. Richard Hawkins. Cameron y yo nos miramos con shock. Nunca he oído hablar de ningún Dr. Hawkins, le dije a la trabajadora social. Y no he visto a ningún médico aparte de mi doctor de cabecera habitual en los últimos 2 años. Señora Martínez, entiendo que la confusión sobre citas médicas es común en personas con deterioro cognitivo. El Dr. Hawkins ha sido muy específico sobre su condición. Después de colgar, Cameron y yo nos quedamos sentados en silencio por un momento, procesando la magnitud del ataque que Kiara había orquestado. Ella está tratando de destruirnos completamente, dijo Cameron finalmente. Mi trabajo, tu independencia, todo. Pero cometió un error, dije, sintiendo una chispa de esperanza. Este Dr. Hawkins. Si nunca fui su paciente, entonces todos esos reportes médicos son fraudulentos. Cameron asintió lentamente. Y podemos probar que nunca tuviste citas con él. Llama a tu abogado, le dije. Necesitamos ayuda legal y la necesitamos ahora. Pero antes de que Cameron pudiera tomar su teléfono, alguien tocó la puerta. A través de la ventana pude ver una mujer con una tabla portapapeles y una camioneta del gobierno estacionada en mi entrada. Señora Martínez, gritó desde afuera, soy María González. Decidí venir hoy en lugar de mañana. Solo necesito hacer algunas preguntas rápidas. Cameron se acercó a la ventana. No abras la puerta, mamá. Algo no está bien aquí. Tenía razón. La mujer en mi puerta no se parecía en nada a una trabajadora social del gobierno. Era demasiado joven, demasiado elegante, y había algo en su postura que me resultaba familiar. Cameron, susurré, ¿no te parece que se ve como la hermana de Kiara?, terminó él. Es Elena. La conocí en la boda. La mujer en la puerta seguía tocando. Señora Martínez, tengo autoridad legal para realizar esta evaluación. Si no abre la puerta, tendré que involucrar a las autoridades locales. Cameron sacó su teléfono y comenzó a filmar a través de la ventana. Esto es intimidación, murmuró. Y ahora tenemos prueba de ello. Señora Martínez, gritó la falsa trabajadora social. También necesito informarle que hemos recibido reportes de que usted está siendo financieramente explotada por su hijo. Tenemos autoridad para investigar abuso de ancianos. Esa acusación me llenó de una rabia fría. No solo estaban tratando de hacerme parecer incompetente, ahora estaban atacando la integridad de mi hijo. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par, enfrentando a Elena directamente. Tú no eres del Departamento de Servicios para Adultos Mayores, dije con voz firme. Tú eres Elena Vázquez, hermana de Kiara, y lo que estás haciendo se llama suplantación de identidad de un funcionario público. Elena palideció, pero mantuvo su actuación. Señora, está confundida. Soy María González y estoy aquí en calidad oficial. Muéstrame tu identificación oficial, demandé. Elena buscó en su bolso, claramente entrando en pánico. No, no la tengo conmigo en este momento. Cameron apareció detrás de mí, sosteniendo su teléfono en alto. Elena, todo esto está siendo grabado.
incluyendo el hecho de que acabas de admitir que no tienes identificación oficial mientras finges ser una trabajadora social del gobierno. La máscara finalmente se cayó. Elena guardó su tabla portapapeles y retrocedió hacia su camioneta. «Esto no ha terminado», murmuró antes de subirse al vehículo y alejarse rápidamente. Cameron cerró la puerta y se recostó contra ella. «Mamá, esto es mucho peor de lo que pensé. Kiara no solo está tratando de robarte, está construyendo un caso completo para hacerte ver incompetente y hacerme ver como un criminal». «Pero ahora sabemos cuál es su plan», dije, sintiendo que mi determinación se fortalecía. «Y sabemos que está desesperada si está recurriendo a suplantación de identidad». Cameron me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Qué vamos a hacer?». Sonreí, sintiendo por primera vez en meses que tenía el control de la situación. «Vamos a darle exactamente lo que se merece. Pero primero necesitamos reunir todas las pruebas y llamar a la policía real». Era hora de que Kiara aprendiera que había subestimado gravemente a la mujer que había intentado destruir. Mientras Cameron llamaba a la policía, yo comencé a revisar todos los documentos que había recolectado. Cada pieza de evidencia contaba una historia más grande. Kiara no había estado operando sola, y este no había sido un plan improvisado. Era un esquema cuidadosamente orquestado para tomar control de mi vida y mi propiedad. Pero había cometido un error fatal. Había involucrado a demasiadas personas y había dejado demasiado rastro de papel. Y ahora, finalmente, íbamos a asegurar que pagara por cada mentira que había contado. La detective Sarah Williams llegó a mi casa exactamente 40 minutos después de que Cameron hiciera la llamada. Era una mujer de unos 45 años, con cabello gris prematuramente y ojos que habían visto demasiado. Se sentó en mi sala, tomando notas meticulosamente mientras Cameron y yo le explicábamos toda la situación. «Esto es más común de lo que la gente piensa», dijo después de revisar todos los documentos fraudulentos. «Fraude de identidad dirigido a adultos mayores, especialmente cuando hay propiedades valiosas involucradas. Pero este caso es particularmente elaborado». Le mostramos las grabaciones de audio, las conversaciones telefónicas sospechosas de Kiara y el video de Elena fingiendo ser una trabajadora social. La detective Williams tomó fotografías de todo y copió los archivos de audio en su dispositivo oficial. «¿Qué pasa con el trabajo de Cameron?», pregunté. «Las acusaciones falsas contra él. Eso va a requerir coordinación con el Departamento de Fraude Laboral», explicó la detective. «Pero con la evidencia que tienen de que su nuera tenía acceso a sus documentos personales y había practicado falsificar su firma, deberían poder limpiar su nombre». Cameron se veía aliviado, pero yo sabía que aún no habíamos llegado al final. «Detective Williams, ¿qué tan probable es que puedan arrestar a Kiara?». «Con toda esta evidencia, muy probable. Tenemos fraude de identidad, falsificación de documentos, suplantación de funcionario público. Son cargos serios». Cerró su libreta y me miró directamente. «Pero necesito que esté preparada, señora Martínez. Su nuera probablemente va a contratar un abogado y va a tratar de usar su edad en su contra. Va a alegar que usted está confundida, que malinterpretó las situaciones». «Que venga», dije con una sonrisa fría. «Tengo 70 años de experiencia lidiando con personas que me subestiman». La detective se rió suavemente. «Me imagino que sí». 2 días después, recibimos la llamada que habíamos estado esperando. Kiara había sido arrestada en el apartamento de su hermana Elena. Habían encontrado más evidencia allí: computadoras con software de falsificación de documentos, sellos gubernamentales falsos y una lista de otros adultos mayores que aparentemente habían estado investigando para futuros esquemas. Cameron y yo fuimos a la estación de policía para dar nuestras declaraciones oficiales. Mientras esperábamos en el pasillo, vimos a Kiara esposada siendo llevada a una sala de interrogatorio. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través del vidrio y la máscara de dulzura que había llevado durante 3 años se había desvanecido completamente. La mujer que me miró era fría, calculadora y llena de odio puro. «No pueden probar nada», gritó cuando me vio. «Ella está senil. Todo lo que dice son fantasías de una vieja loca».
pero su arrebato solo sirvió para demostrar exactamente lo que la detective Williams había predicho. Incluso enfrentando evidencia abrumadora, Kiara seguía tratando de pintar la narrativa de que yo era una anciana confundida. El fiscal asignado al caso, un hombre joven llamado David Chen, nos explicó que tenían un caso sólido. Raramente vemos evidencia tan completa en casos de fraude familiar, nos dijo. Las grabaciones de audio son particularmente condenatorias. ¿Qué tipo de sentencia está enfrentando?, preguntó Cameron. Con los múltiples cargos y la evidencia de que esto era parte de un esquema más grande dirigido a otros adultos mayores, está viendo entre 5 y 10 años de prisión si es declarada culpable. Cameron exhaló lentamente. A pesar de todo lo que Kiara había hecho, supe que una parte de él todavía se sentía mal por la mujer con la que se había casado. ¿Y el fraude laboral en mi contra? Eso será más fácil de resolver ahora que tenemos evidencia de que ella tenía los medios y el motivo para falsificar esos documentos. Su empleador debería reinstalarlo dentro de la semana. Resultó que el fiscal tenía razón. La evidencia contra Kiara era tan abrumadora que su propio abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo de culpabilidad. Durante la audiencia de sentencia, tuve la oportunidad de leer una declaración de impacto de víctima. Me paré frente al juez, mirando directamente a Kiara, que estaba sentada en la mesa de la defensa con los hombros encorvados y evitando mi mirada. «Su señoría», comencé, mi voz firme y clara. Durante 3 años, esta mujer intentó sistemáticamente destruir mi vida y la de mi hijo. No solo robó mi dinero y falsificó mi identidad, sino que trató de robar algo mucho más valioso: mi dignidad y mi autonomía. Kiara finalmente levantó la vista y pude ver lágrimas en sus ojos, pero ya no tenía el poder de manipularme con esas lágrimas. Ella me pintó como una anciana senil e incompetente, no solo ante mi familia, sino ante extraños. Me hizo dudar de mi propia mente, de mis propios recuerdos. Eso es una forma de tortura psicológica que va más allá del simple robo. El juez escuchó atentamente mientras describía el impacto emocional de los años de manipulación. Cuando terminé, Kiara tenía la cabeza completamente baja. «Señora Vázquez», dijo el juez, dirigiéndose a Kiara por su nombre de soltera. «Este tipo de crimen es particularmente despreciable porque se aprovecha de algunas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. El hecho de que usted haya dirigido este esquema contra su propia familia política hace que sea aún más grave». La sentenció a 7 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 5 años si demostraba rehabilitación genuina. También tuvo que pagar restitución completa por todo el dinero que había robado, que sumaba más de $45,000 entre los beneficios fraudulentos y los gastos legales que habíamos incurrido. Mientras salíamos del juzgado, Cameron me tomó del brazo. «¿Cómo te sientes, mamá?» «Aliviada», dije honestamente, «pero también triste». «¿Triste?» «Triste por ti, mijo. Sé que una parte de ti la amó realmente». Cameron suspiró. «Pensé que la conocía. Pensé que la mujer de la que me enamoré era real». «Probablemente algunas partes de ella lo eran», le dije, «pero esas partes estaban mezcladas con algo muy oscuro, y tú no pudiste haber sabido eso». Caminamos hacia el auto en silencio. Cameron había comenzado los procedimientos de divorcio inmediatamente después del arresto de Kiara, pero sabía que llevaría tiempo procesar emocionalmente todo lo que había pasado. «Mamá», dijo mientras conducía de regreso a casa, «quiero que sepas que nunca voy a dudar de ti otra vez». Debería haber visto las señales. «No te culpes, Cameron. Ella era muy hábil en lo que hacía y manipuló tu amor por mí en tu contra. ¿Cómo pudiste mantener la calma durante tanto tiempo? Si hubiera sido yo, habría explotado mucho antes». Sonreí, recordando los meses de fingir ser la anciana confundida que Kiara necesitaba que fuera. A veces la paciencia es la mejor venganza. Ella pensó que me estaba volviendo loca, pero en realidad le estaba dando suficiente cuerda para que se ahorcara sola. Cuando llegamos a casa, la casa que había estado a punto de perder, me senté en mi sofá favorito y miré alrededor de la sala donde había criado a mi hijo.
Los retratos familiares seguían colgando en las paredes, mi colección de libros seguía en los estantes, y todo estaba exactamente como debía ser. Por primera vez en 3 años, mi hogar se sentía realmente como un hogar otra vez. Cameron se sentó junto a mí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, dije, tomando su mano. Vamos a seguir con nuestras vidas. Tú vas a sanar de todo esto y yo voy a disfrutar de mi casa en paz. ¿Y si alguien más trata de aprovecharse de ti? Me reí, pensando en todos los documentos que ahora tenía en lugar seguro. Todas las lecciones que había aprendido sobre proteger mi identidad y mis finanzas. Que lo intenten, ya no soy la misma mujer que era hace 3 años. Cameron sonrió por primera vez en semanas. No, definitivamente no lo eres. Esa noche, después de que Cameron se fuera a su nuevo apartamento, había decidido que necesitaba su propio espacio para procesar todo. Me senté en mi jardín trasero con una taza de té. Las estrellas estaban especialmente brillantes, y pensé en Robert. Sabía que habría estado orgulloso de cómo había manejado la situación. Había protegido nuestro hogar, había protegido a nuestro hijo, y había asegurado que la justicia se hiciera. Pero más que eso, había probado que una mujer de 61 años podía ser mucho más astuta y resiliente de lo que cualquiera podía imaginar. Kiara había cometido el error fatal de subestimar a la generación que había sobrevivido décadas de desafíos, que había criado familias con recursos limitados, y que había aprendido que a veces la supervivencia requiere ser más inteligente que tus oponentes. Mañana sería un nuevo día, el primero en años donde no tendría que fingir ser alguien que no era, donde no tendría que caminar en puntillas en mi propia casa. Mañana comenzaría realmente a vivir otra vez. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo que no había experimentado en años. Era un martes por la mañana de primavera, y estaba en mi cocina preparando café cuando escuché la llave en la puerta principal. Cameron había mantenido su llave, y ahora venía a visitarme regularmente, no porque pensara que necesitaba supervisión, sino porque genuinamente disfrutaba pasar tiempo conmigo. «Buenos días, mamá», me saludó, entrando con una sonrisa que había vuelto gradualmente a su rostro durante los últimos meses. El trabajo había sido comprensivo durante todo el proceso legal, y no solo lo habían reinstalado, sino que le habían dado una promoción después de que se dieron cuenta del estrés que había estado bajo debido a la situación con Kiara. «Buenos días, mijo. ¿Café?» «Siempre». Se sentó en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde había desayunado durante su infancia. «¿Cómo dormiste?» «Como un bebé», dije, y era la verdad. Por primera vez en años, dormía profundamente, sin la constante sensación de estar bajo escrutinio o el miedo de que alguien estuviera tramando contra mí. Cameron había pasado los últimos meses en terapia, procesando no solo la traición de Kiara, sino también la culpa que sentía por haber dudado de mí. Había sido un camino difícil para él, pero podía ver que estaba sanando. «Tengo noticias», dijo, con una expresión que no pude interpretar inmediatamente. «¿Buenas o malas?» «Buenas, creo. Kiara me contactó a través de su abogado. Quiere firmar los papeles de divorcio finales sin pelear por nada. Ni propiedad, ni pensión alimenticia, nada». Me senté frente a él, considerando esto. «¿Qué piensas de eso?» «Que probablemente es lo mejor para ambos». Su abogado me dijo que está participando en programas de rehabilitación en prisión y que genuinamente quiere empezar de nuevo cuando salga. Cameron hizo una pausa, moviendo su café. «No sé si creer eso o no». «¿Importa si lo crees?», pregunté gentilmente. «Supongo que no. De cualquier manera, quiero cerrar ese capítulo de mi vida completamente». Alcancé su mano a través de la mesa. «Eso me parece sabio». «Hay algo más», continuó. «He estado pensando mucho sobre el futuro, sobre lo que quiero hacer con mi vida ahora que estoy libre de toda esa toxicidad. Y quiero mudarme de vuelta aquí, no permanentemente», se apresuró a aclarar cuando vio mi expresión. «Pero esta casa es enorme, mamá. Tienes esas 2 habitaciones arriba que nunca usas, y yo estoy pagando renta por un apartamento pequeño que no me gusta». La idea me intrigó. «¿Estás seguro de que no te sentirías como si estuvieras retrocediendo?»
Todo lo contrario, siento como si estuviera avanzando hacia donde realmente pertenezco. Su voz se volvió más seria. Mamá, casi te perdí por culpa de mi ceguera. Casi perdí esta casa, casi perdí nuestra relación. No quiero desperdiciar más tiempo viviendo separados cuando podríamos estar apoyándonos mutuamente. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Me encantaría tenerte aquí, mijo. Podríamos convertir el estudio de papá en una sala de estar separada para mí. Tendría mi propia entrada por el lado de la casa. Sería como tener un apartamento dentro de la casa. La idea era perfecta. Robert habría amado saber que su hijo había regresado a casa, no como un niño que huía de los problemas, sino como un hombre que elegía estar cerca de su familia. ¿Cuándo quieres empezar a planificar esto? En realidad, Cameron sonrió tímidamente. Ya hablé con un contratista. Puede empezar la próxima semana si tú estás de acuerdo. Me reí. Veo que ya lo habías decidido. Esperaba que dijeras que sí. Esa tarde, mientras Cameron y el contratista discutían los planos para renovar el estudio, me senté en mi jardín trasero reflexionando sobre todo lo que había cambiado. El jardín que Robert y yo habíamos plantado juntos estaba floreciendo beautifully. Las rosas que él había insistido en plantar cerca de la ventana de la cocina estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia dulce. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era la detective Williams. Señora Martínez, quería llamarla con una actualización. Recordará que mencioné que habían encontrado una lista de otros adultos mayores en el apartamento de Elena. Sí, lo recuerdo. Bueno, hemos podido contactar a varias de esas personas, y resulta que al menos 3 de ellas habían estado experimentando problemas similares a los suyos. Una señora de 82 años en el otro lado de la ciudad había estado siendo cuidada por Elena y había estado